licenciada Lilian Rivera, que es la directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Bueno, este tema de la deuda pública es un poco complicado, pero nos vamos a centrar, licenciada Rivera, a analizar las cifras de la deuda del gobierno central, que es una, ¿verdad?, que no es la deuda del sector público en general. ¿Cuál ha sido el comportamiento en el presente gobierno? Porque se dice desde las esferas gubernamentales de que la deuda más bien ha disminuido. Sí, recordemos siempre que hablamos de deuda, a mí me gusta que hablemos del origen. Hay más deuda porque hay más gasto público y al final el resultado es mayor endeudamiento porque los ingresos no son suficientes para cubrir ese excesivo gasto público que hemos visto en los últimos años. También me gusta como recordar cómo inició este gobierno. Si ustedes recuerdan, en el 2022 se declaró emergencia fiscal y financiera y habilitó 2.000 millones de endeudamiento y además 1.000 millones de uso de reservas internacionales. Entonces, lo que hemos estado viendo un poco son acciones contradictorias, porque si estamos en emergencia, lo ideal sería, lo más adecuado, que haya una contención del gasto, y lo que hemos visto que ha habido una expansión, hay más gasto público, eso por un lado. Y otro elemento a resaltar, que si bien en el informe reciente pareciera que el endeudamiento ha ido disminuyendo como proporción del Producto Interno Bruto, sin embargo, cuando uno lo ve en valores absolutos, el saldo de la deuda anda arriba de los 17.000 millones de dólares, y eso al final genera un aumento en el pago de servicio de deuda, y el 25%, la cuarta parte del presupuesto general de la República, de la Administración Central, se destina para servicio de deuda. Eso por un lado. Y otro elemento a resaltar también son las altas contrataciones de deuda que ha realizado este gobierno. Cuando uno analiza con el objetivo de ser objetivos, valga la redundancia, del 2014 al 2021 la contratación promedio andaba como en 700 millones de dólares, promedio anual. Y cuando uno analiza 2022 al 2024, la contratación promedio de deuda es de 1.500 millones de dólares. Entonces vemos que este gobierno, la intención ha sido mayor endeudamiento. Entonces uno ve ahí un poco de mensajes contradictorios. Y por otro lado también es de resaltar que la ejecución promedio de fondos externos de endeudamiento es del 65%. Entonces uno ahí como población uno se pregunta, ¿por qué se están endeudando más si no hay capacidad de ejecución? Sabemos las múltiples necesidades que tiene que tiene el país. Sin embargo, el alto endeudamiento tiene que ir acompañado de capacidades institucionales para ejecutar los recursos y que lleguen a la población. Porque también hay que recordar que cuando uno tiene deuda contratada y esa deuda no se desembolsa, genera costos financieros, pago de comisiones de compromiso por tener recursos contratados y que no se desembolsan. Claro. Bueno, vamos a dar un poquito de cifras aquí referente a la deuda del gobierno central. Al 31 de diciembre de 2021, digamos casi al cierre de la administración de Juan Orlando Hernández, el total de la deuda era de 15.679 millones de dólares. Al 31 de marzo recién pasado, este monto ha incrementado a 17.250 millones de dólares, es decir, un incremento allí en el saldo de 1.571 millones de dólares. Pero a eso se suma que el Congreso Nacional en los meses de abril y mayo, por ejemplo, aprobó deuda equivalente a 549.550 millones de dólares. Pero me dice acá la licenciada Rivera que esta todavía no se puede contabilizar como deuda pública. ¿Por qué razones? Sí, recordemos, en el 2024 el gobierno contrató deuda por 1.885 millones y de esos han ido al Congreso Nacional a ratificación únicamente lo que usted menciona. Esta se contabiliza como parte del saldo de la deuda en la medida que se desembolsan esos recursos. Entonces, no podemos sumar las contrataciones realizadas, todas las contrataciones realizadas al saldo de la deuda, porque es hasta el momento que se desembolsan. Parte de estos recursos que se contrataron el año pasado corresponde a apoyo presupuestario. Eso sí, tienen un desembolso rápido y por lo general en su mayor parte van para gasto corriente y no para inversión. La inversión, como son proyectos, tienen una vida de ejecución entre 5 o 6 años. Entonces, son desembolsos paulatinos en la medida que se ejecutan y en esa medida van formando parte del saldo de la deuda pública. Concluyo aquí de forma breve. En suma, ¿ha disminuido o ha aumentado el endeudamiento público en la presente administración?
ha aumentado definitivamente, de acuerdo a las cifras que veíamos, más de 1.500 millones de dólares de la Administración Central, y todavía eso es prematuro hablar de ese dato porque veamos cómo es el cierre de este año. Consideramos que es un año político y por lo general hay mayor aumento del gasto público y obviamente de endeudamiento. Entonces vamos a ver el saldo, cómo queda al cierre del año, y definitivamente el endeudamiento público va aumentando y no se ven acciones concretas para contener el gasto y reducir pues el endeudamiento público, que al final genera más presión en el presupuesto para pago de esas obligaciones. Gracias, muy amable. La licenciada Lilian Rivera es la directora de Gobernanza Económica de ASJ, que en su momento se desempeñó como subsecretaria de Inversión y Crédito Público, así que este tema lo conoce, como decimos, al dedillo. Nuestro informe, regresamos al estudio.